Episodio número 3493. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 20 de julio, lidiando con escándalos, avanzando en el marco de esta lección número 4, el pecado en la iglesia. Saludos y bendiciones. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el primer libro a los Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por el precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo apenas la parte introductoria del sábado y la parte del domingo titulada Disonancia entre la fe y la práctica, y para hoy lunes 20 de julio, lidiando con escándalos. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a captar el mensaje y a ponerlo en práctica. Que esto sea una bendición para todo el que nos rodea y que podamos realmente tener un encuentro personal contigo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lidiando con escándalos. Tratar temas relacionados con la sexualidad siempre es difícil. Lo fue para Pablo y lo es para nosotros. En esta situación debemos ser fieles a las Escrituras y abordar el tema con oración y amor. Nunca debemos olvidar que nuestro objetivo es la restauración. Se nos invita a leer a continuación 1 Corintios 5, del 1 al 13, una vez más, para responder a la pregunta: ¿cómo les dice Pablo que deben abordar esta situación? Ahora leeremos 1 Corintios capítulo 5, los versículos del 1 al 13. Así que acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios capítulo 5, los versículos del 1 al 3. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo les dice Pablo que deben abordar esta situación? Pablo instruye a la iglesia de Corinto a actuar con firmeza, justicia y un espíritu de restauración. No debían ignorar el pecado ni considerarlo un asunto privado cuando afectaba el testimonio de la iglesia. Esa es nuestra respuesta. Pablo deja claro en 1 Corintios 5 que los escándalos sexuales requieren disciplina eclesiástica. Dice que el hombre incestuoso debía ser expulsado, juzgado y entregado a Satanás, incluso quitado de ellos. A los miembros de la iglesia se les dijo que no se asociaran con él y que ni siquiera comieran con tal persona. Pablo emplea un lenguaje fuerte que puede sonar ofensivo para los oídos modernos, pero sus palabras deben entenderse en su contexto histórico. Además, hay que recordar que respondían a un estilo de vida abiertamente pecaminoso. Por lo general, en situaciones extremas, es necesario utilizar un lenguaje severo. En cualquier caso, resulta útil ofrecer una breve explicación de algunas expresiones. La primera expresión, quitado de entre ustedes. Esto se refiere a la disciplina eclesiásticas. La siguiente expresión, entreguen al tal a Satanás. Debido a que este hombre no eligió estar bajo la protección de Dios, viviendo en obediencia a él, se había hecho vulnerable a Satanás. Por lo tanto, esta expresión puede significar simplemente algo así, como permita que coseche el fruto de sus decisiones. La expresión no se asocien o ni aún coman. La estrecha relación con personas sexualmente inmorales se consideraba peligrosa porque los tales podían influir en otras para que imitaran su conducta. En la antigüedad, compartir una comida podía significar también compartir valores. Todos somos susceptibles a las influencias que nos rodean y debemos protegernos tanto como sea posible, especialmente cuando se trata de algo así. La expresión a fin de que
el espíritu sea salvo. La disciplina eclesiástica tiene un carácter rehabilitador. Su objetivo es hacer que los pecadores recobren el sentido común y abandonen su estilo de vida pecaminoso. Es posible que esto sea lo que Pablo quiso decir en destrucción de la carne. También es posible que el hombre incestuoso de 1 de Corintios 5 sea el hombre arrepentido al que se hace referencia más adelante en 2 de Corintios 2 del 5 al 10. La disciplina eclesiástica alcanza su propósito cuando el feligrés que ha errado se reintegra a la comunidad eclesiástica. Y con esto en mente, deberíamos de leer por una tercera vez 1 de Corintios 5 del 1 al 13. Ahora usted y yo, ¿verdad? Y la pastora Aris Polanco, vamos a leer este texto, pero con la mente clara de que no estamos en el siglo XXI en el texto, sino que estamos en el siglo I. Estamos ante una violación pública. Estamos ante una situación que no hay miedo de decir que estaba bien lo que se estaba haciendo, entendiendo que no es con sentimientos y pensamientos modernos. Leamos una vez más la santa palabra de Dios y lo hacemos en 1 de Corintios capítulo 5, los versículos del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 de Corintios capítulo 5, los versículos del 1 al 3. Entendiendo esto, ahora entonces nosotros podemos no ser en ese sentido ofendidos por las expresiones quitado de entre ustedes, entreguen al tal a Satanás
no se asocien ni aun coman, a fin de que el espíritu sea salvo. De esa manera se entiende que la situación era que ya la persona estaba en una condición en la que no reconocía que estaba mal y por eso finalmente hubo que lidiar con ese escándalo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la iglesia debe tratar el pecado con amor, pero también con fidelidad a la palabra de Dios. Pablo nos enseña que la disciplina bíblica no busca condenar al pecador, sino llevarlo al arrepentimiento y proteger la pureza y el testimonio del Evangelio. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos de manera sincera y especial que tú puedas perdonar nuestros pecados, pero sobre todo que tú nos ayude a entender cuáles son esos pecados que estamos cometiendo, que no lo veamos como algo normal, como algo que la sociedad aprueba y por eso está bien. Permite que podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a la ley y al testimonio, y que donde quiera que estemos podamos dar un testimonio fiel de que somos verdaderos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espere para mañana martes 21 de julio, protegiendo la identidad de la iglesia. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el pecado en la iglesia. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. También con su servidor directamente vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.